Así es que en esta noche quiero hablarles porque yo sé que todos enfrentamos retos. Es posible que apenas en estos días del año, que apenas comiencen, ya usted está enfrentando retos, ¿verdad? Y a veces nos desanimamos. ¿Cuántos se desaniman de vez en cuando? Comenzando con el que les habla. No podemos decir que no. Somos seres humanos y el hecho de que seamos hijos de Dios no significa que a veces no nos desanimemos. Por eso es que la palabra constantemente nos recuerda que debemos tomar ánimo, ¿verdad? Y no soltarnos de Dios. Amén. Quiero que vayamos a la palabra del Señor. El tema de esta noche, si está escribiendo en algún lugar, escriba el título. El tema es cómo recuperarnos del fracaso. Cómo recuperarnos del fracaso. Y en Romanos capítulo 15, versículos 4, me gustaría que abriera su Biblia. Hagamos el buen hábito de traer nuestra Biblia para que siempre podamos leer desde las páginas de nuestra Biblia y que el Señor pueda a través de su palabra iluminarnos, porque mientras usted escucha lo que yo leo aquí y usted lee conmigo en la palabra del Señor, yo sé que Dios siempre nos ilumina para que podamos ver cosas que de otra manera no lo vamos a poder ver. Así es que Romanos capítulo 15, versículo 4, dice: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió. Diga conmigo, para nuestra enseñanza se escribió. Por favor, ponga atención a esto. ¿Para qué fue escrito lo que pasó en tiempos pasados? Diga, para mi enseñanza. A fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras, diga, el consuelo de las escrituras, tengamos ¿qué? Esperanza. Tengamos esperanza. Fíjese qué linda, qué lindos versos de la Biblia, qué lindo verso, porque este verso de la Biblia nos enseña el propósito de la escritura y nos enseña también el propósito del por qué Dios escribió todas las historias en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos enseña historias de personas que fueron llamadas por Dios, personas ordinarias, personas con debilidades, personas con necesidades, personas que fallaron muchas veces, pero ¿saben? Algo que nos enseñan ellos es que fueron personas que a pesar de sus fracasos, a pesar de sus debilidades, pusieron su confianza en Dios. Ahora también podemos ver el otro lado de la moneda, con personas que dejaron de obedecer a Dios, y también miramos cómo terminaron ellos, y eso también es un ejemplo para nuestra enseñanza, ¿verdad? Porque aprendemos del ejemplo positivo de aquellos que obedecieron a Dios, que se mantuvieron firmes creyendo en Dios, y por otra parte miramos el ejemplo de aquellos que no supieron responder correctamente a las pruebas que enfrentaron en su vida. El ejemplo que leímos el día domingo de los 10 hombres que después de 40 días, ¿verdad?, de haber recorrido la tierra, una tierra abundante, ellos se dejaron impresionar más por los problemas, por los gigantes, y no por lo que Dios les había dicho. Ahora, usted y yo vamos a enfrentar gigantes. A lo mejor el gigante está en su casa y hay que enfrentar el gigante de nuestra casa. A veces tenemos gigantes, ¿verdad?, que están peleando con nosotros aquí adentro de nosotros. Aquí dentro de nosotros a veces hay luchas muy fuertes. Y si no sabemos cómo trabajar con eso, los problemas pueden robarnos el que no podamos entrar y poseer los sueños que Dios tiene para nuestras vidas. Yo estoy plenamente convencido que el plan de Dios para cada uno de nosotros es hermoso y es un plan grande y maravilloso. A pesar de lo que tú puedas estar enfrentando en este momento y a pesar de la manera como tú te puedas estar sintiendo en este momento, los planes de Dios son grandes. O sea, Dios tiene planes grandes para sus hijos, planes buenos, pero a veces nosotros no podemos verlo.
cómo se sentían los 10 hombres y el pueblo de Israel después del reporte negativo. Dice que se sentían a su parecer como langostas, como gusanos. Y si nosotros no cambiamos la manera de mirarnos a nosotros mismos, entonces jamás cambiarán nuestras acciones y jamás podremos alcanzar los sueños de Dios. Así es que cuando leemos la historia en Génesis capítulo 16, miramos la historia. Hemos estado hablando de Abraham, hemos estado hablando de algunas historias del Antiguo Testamento, pero quiero que miremos algo porque creo que podemos aprender. La palabra es viva, la palabra usted la puede leer hoy, mañana, y el mismo versículo le va a dar luz en diferentes áreas de su vida. Amén. Génesis 16, versículo del 1 al 2. Mire qué tremenda historia. Este hombre que la Biblia lo llama el padre de la fe. El padre de la fe, imagínese usted. El hombre que la Biblia dice que fue amigo de Dios. No fue un hombre perfecto. Y eso nos tiene que dar esperanza, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es lo que dice la Escritura, es lo que leímos al principio, ¿verdad? Que dice la palabra que las Escrituras traen qué esperanza a nuestras vidas, porque así como ellos, ¿verdad? También nosotros a veces fallamos, pero la palabra de Dios nos enseña. Génesis 16, del 1 al 2, dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Somos buenos para culpar a Dios, ¿verdad? Cuando algo nos pasa, ¿verdad? Dice: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y pues aquel se hizo rogar un poquito, ¿verdad? Pero dice aquí: y atendió Abraham al ruego de Sarai. Ahora, lo que estamos leyendo aquí es muy importante, porque ¿cuántos creen que cuando pasamos por momentos difíciles, momentos de frustración, momentos de prueba, cuántos creen que no es sabio tomar decisiones? A ver, ¿alguien entendió la pregunta? ¿Verdad que cuando estamos pasando por algún problema, por alguna necesidad, cuando estamos enfrentando alguna circunstancia difícil en nuestra vida, a veces tomamos decisiones basadas a la manera como nos sentimos en ese momento? A veces tomamos decisiones basadas a las circunstancias que estamos enfrentando. Y eso es lo que miramos en estos versos de la Biblia. Miramos que por la frustración de Sarai, ¿verdad? De que no le podía dar hijos a su esposo Abraham, vinieron pensamientos a su mente. Y a veces asumimos, ¿verdad?, que el plan de Dios es el que está viniendo a nuestra mente, pero ¿cuántos creen que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, en no dejarnos guiar por ciertos pensamientos? Porque esta decisión que ellos tomaron aquí no era el plan de Dios para sus vidas. Esta decisión que ellos tomaron de que Abraham tuviera relaciones sexuales con Agar ha causado estragos a través de la historia, y hasta hoy mismo estamos viendo el resultado de esta mala decisión. ¿Por qué digo esto? Porque los árabes vienen de la descendencia de Agar. No vienen del hijo de la promesa, ellos vienen del hijo de la esclava. Y hay un conflicto entre estos pueblos que ha hecho tanto daño a la humanidad y le sigue haciendo tanto daño. Y le quiero decir algo: nuestras decisiones, como lo repetimos constantemente, nuestras decisiones determinan nuestro destino. La calidad de vida que usted y yo estamos viviendo en este preciso momento de nuestra vida es la suma total de las decisiones que hemos tomado a través de los años. Yo quiero que por favor entendamos algo. Una casa nueva toma tiempo para destruirse, ¿verdad que sí? Si no la cuida. Si la vamos descuidando, poco a poco se va envejeciendo y se va viendo fea.
Nuestra vida cristiana tenemos que cuidarla y tenemos que aprender a tomar buenas decisiones. Tenemos que aprender a tomar las decisiones correctas, porque si no hacemos eso, hermanos queridos, vamos a afectar hasta el propósito de Dios. Amén. ¿Qué aprendemos de Abraham? Bueno, hay un lado positivo, ¿verdad?, en esta historia, porque Abraham, a pesar de que cometió errores y falló y fracasó en algunas áreas de su vida, Abraham no permitió que sus fracasos definieran su vida. No permitió que sus fracasos lo derrotaran. Abraham se recuperó de sus fracasos. ¿Cuántos han fracasado en algún momento de su vida? ¿Cuántos han fallado? A ver, ¿cuántos han fallado a Dios? ¿Verdad? Le hemos fallado a Dios y a veces el enemigo pone pensamientos en nuestra mente de, pues, usted sabe, de dejar las cosas, de no seguir adelante, ¿verdad? A veces nuestros fracasos afectan nuestras relaciones y a veces optamos por tomar decisiones incorrectas, ¿verdad? ¿Qué sucede a veces en el matrimonio? Cuando algo sucede, algo negativo sucede, hay un fracaso, algo pasó, ¿verdad? Que las personas optan por divorciarse, por separarse. Otros, usted sabe, cuando cometen un error, optan por alejarse de la iglesia. Pero es precisamente lo que el enemigo quiere hacer para destruir el plan de Dios en tu vida. Quiero que entendamos algo. El enemigo no es que tú seas tan importante para el enemigo. Lo que pasa es de que él sabe que los planes de Dios son grandes en tu vida. Entonces él está interesado en destruir los planes de Dios para tu vida. Porque si él afecta tu vida, afecta el propósito y los planes que Dios tiene. Porque en los planes y en los sueños que Dios ha depositado en tu corazón, no estás solo tú, está tu familia y están multitudes detrás de ti. Se da cuenta que el enemigo siempre ha querido destruir los planes y propósitos de Dios, porque si él afecta a tu vida, afecta en los propósitos de Dios. Así es que no permitas que tus fracasos te definan. Permite que las promesas de Dios definan tu vida. ¿Qué debemos hacer para recuperarnos cuando fallamos, cuando fracasamos en algún área de nuestra vida? No me pregunte usted por qué yo estoy compartiendo este mensaje. Solamente recíbalo como parte de Dios. Porque si queremos tener un año bendecido, un año glorioso como lo seguimos creyendo, ¿verdad? Repito esto, las cosas no vienen automáticamente. Nosotros tenemos que provocar lo que queremos en la vida. ¿Cómo nos recuperamos del fracaso? Pues número uno, tenemos que admitir nuestros fracasos. Tenemos que admitir nuestro pecado. Están muy silencios en esta noche. ¿Cuántos creen que los fracasos son parte de la vida? Pero ¿sabía usted que muchas personas se han quedado estancados en sus fracasos? Porque no han sabido cómo responder a ellos. Entonces primero tenemos que admitir que hemos pecado. No son los fracasos los que destruyen nuestra vida, sino la manera como respondemos a ellos. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es un Dios de restauración? ¿Verdad que dice la palabra de Dios que Dios renueva su misericordia cada mañana? A ver, ¿para qué la renueva? ¿Cuál es el propósito de la misericordia de Dios? A ver, ¿cuándo es que necesitamos la misericordia de Dios? ¿Pero cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando fracasamos, cuando cometemos errores. ¿Verdad? A veces tomamos malas decisiones y necesitamos la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios, ¿qué hace la misericordia de Dios en nuestra vida? Nos restaura, y la misericordia es que Dios no nos da conforme a lo que merecemos. Si no, pues, ¿sabe dónde estuviéramos? Gracias a Dios ya no estamos en el Antiguo Testamento. Ahora estamos en la dispensación de la gracia de Dios. Porque si estuviéramos bajo la ley, le puedo asegurar que hubiéramos tuertos, mancos, leprosos, ¿verdad?
Pero ¿sabe? A pesar de que ya no estamos bajo la ley, no significa que podemos hacer lo que nos da la gana, porque escuche, cuando nosotros pecamos en el ámbito espiritual, espiritualmente hablando, muchas veces somos afectados en nuestro crecimiento y no podemos avanzar hasta que admitimos, hasta que le pedimos perdón a Dios. ¿Qué dice Primera de Juan? Primera de Juan capítulo 1 del 8 al 9 dice la palabra, y esto es tan importante, ponga atención a las palabras. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Mire, hay gente que vive engañada toda la vida. Porque mientras no aceptes que que has pecado, entonces te estás engañando a ti mismo. Dice la palabra que nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero mire qué hermoso. Dice, si confesamos nuestros pecados, dígalo conmigo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Pero ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Tienes que aceptar, tienes que admitir que cometiste un error. ¿Qué es confesar? Es aceptar, es decir, Señor, perdóname, la regué. Perdóname, Señor, porque pequé contra ti. Te ofendí a ti. Y a veces, usted sabe, fracasamos en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra fe. A veces fracasamos en nuestras relaciones o en nuestra vida moral. A veces fracasamos en nuestra administración también. Porque, ¿verdad que a veces nos cuesta cambiar los malos hábitos? Y sabe, el plan de Dios es que nosotros vivamos vidas ordenadas. Nuestro Dios es un Dios de orden, no de desorden. Y a veces los resultados que tenemos en la vida es a causa del desorden que hay en nuestra vida. Una de las cosas más difíciles que vamos a hacer en la vida es desarrollar el hábito de la reflexión. Diga conmigo, reflexión. Pero estoy hablando del tipo de reflexión que da lugar a la conciencia y el reconocimiento de nuestros fracasos. ¿Cuándo fue la última vez que usted reflexionó no en los errores de los demás, sino en sus propios errores? ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó a solas con el Señor a pensar y decir, ok, ¿cómo estoy en mi caminar con Dios? ¿Cómo está mi vida emocional? ¿Cómo está mi vida moral? ¿Cómo están mis relaciones? A ver, ¿dónde estoy fallando? Necesitamos reflexionar. Porque si usted no reflexiona acerca de su vida, usted no puede cambiar aquellas cosas que usted no cree en las que está mal. ¿Verdad que los que venimos del mundo del alcohol y de las drogas sabemos que cuando usted va a Alcohólicos Anónimos, usted tiene que reconocer que usted es un alcohólico? Porque el no reconocer que tenemos un problema es vivir en negación. ¿Sabe por qué Saúl falló y fracasó? Ese hombre era un tremendo hombre, un tremendo líder, pero fracasó por no reconocer su pecado. Por la dureza de su corazón, por la rebelión, porque usted sabe, a veces creemos que estamos bien y que todo está bien y nada pasa y a veces le echamos la culpa a los demás, pero escuche, cuando reconocemos nuestros pecados, solamente ahí podemos ser restaurados por la gracia y misericordia de Dios. Esa es la única manera. Mire, Dios puede restaurar tu vida, pero si no nos arrepentimos de nuestros pecados están allí en nuestra vida. Pero si reconocemos nuestros pecados, dice Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos. Me encanta la vida de David porque David nos enseña, hermanos, que él era un hombre frágil, un hombre imperfecto, pero un hombre que amaba a Dios y que tuvo revelación de Dios y que fue obediente a Dios y que supo responder a sus fracasos.
Y Él nos dice en el Salmo 139, 23 al 24, y Él lo hace de una manera personal. Él dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y luego le dice: y guíame en el camino eterno. Guíame, Señor. Yo necesito tu guianza. Yo necesito tu dirección. Porque, mire, a veces nosotros pensamos que todo está bien en la vida. La Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen buenos. Pensamos que estamos bien. Pensamos que los demás están mal. Pero dice: pero su fin es camino de muerte. Después nos damos cuenta que no teníamos la razón, que no estábamos bien. Hay caminos que nos parecen caminos rectos. A veces nos agarramos tomando decisiones, hermano, sin consultar a Dios. Y después nos lamentamos y decimos: no sé, pero nos parecía bien. Así es que admitamos nuestro pecado, amén. Y número 2, seguimos recalcando este principio: haga los cambios necesarios inmediatamente. No solamente debemos admitir nuestro pecado, pero debemos hacer los cambios inmediatamente. Inmediatamente, diga conmigo: inmediatamente. No, ya que pase el primer mes del año, pastor, voy a comenzar a hacer cambios. No, inmediatamente. Diga conmigo: inmediatamente. Proverbios 28:13 nos enseña esto. Dice Proverbios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, el arrepentimiento no es una emoción. El arrepentimiento nos exige cambios. Un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de vida. Porque no podemos decirle al Señor: Señor, perdóname, pero seguimos haciendo lo mismo. Ese no es arrepentimiento. Ese es remordimiento. Tienes remordimiento porque te duele lo que te pasó. Te agarraron en la movida y no estás arrepentido. Tienes remordimiento en tu corazón por lo que estás enfrentando, pero no hay arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva a los cambios. Amén, hermano. Nada diferente sucederá en tu vida si no haces cambios personales. No vivamos por emociones, hermanos. Mire, a mí me da mucha tristeza ver cómo tantos cristianos viven por emociones. Tenemos que aprender a vivir por convicciones. Diga conmigo: convicciones. Mire qué bonito. Vemos una historia y vaya conmigo a la palabra. Vaya a Lucas 19. Qué tremenda historia. La palabra de Dios nos enseña claramente lo que es el arrepentimiento. Lucas capítulo 19 del 8 al 10. Y dice amén cuando ya esté ahí. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, mire las palabras de Jesús, tremendo. Hoy, lo leemos juntos, diga conmigo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted conoce la historia, ¿verdad? De este chaparrito llamado Zaqueo. Él era ladrón. Era despreciado por la sociedad porque, usted sabe, él se aprovechaba de la gente, hacía negocios chuecos, ¿verdad? Y bueno, yo no sé cómo se sentía Zaqueo, pero Zaqueo tenía un deseo. Él quería conocer a Jesús, porque él sabía que las historias de Jesús, ¿verdad? Que Jesús era
misericordioso, milagroso. Y la Biblia dice que un día que Jesús venía entrando por Jericó, y dice que como era tan chaparrito que de plano solo las rodillas les miraba a todos, ¿verdad? Bueno, ni las rodillas, sino los vestidos que traía. Y dice que se subió a un árbol. ¿Cuántos se subieron a un árbol cuando estaban pequeños? ¿Verdad que desde arriba se mira mejor? Y pues ahí estaba Zaqueo, ¿verdad? En el, ¿cómo se llama el árbol? ¿Sicómoro? Y ahí estaba y venía Jesús entre la multitud. Y esto es lindo, hermanos, porque ¿quién más conoce nuestro corazón que Dios, verdad? Y dice la palabra que Jesús se detuvo ahí y volteó hacia arriba. Y le dijo, Zaqueo, baja de ese árbol y prepárame unas pupusas porque voy a comer en tu casa. Prepárame unos chiles rellenos. Y le dice la escritura que Zaqueo, hermanos, porque cuando Dios te llama, a pesar de cómo a veces nos sentimos, ¿verdad? Cuando Dios dice que bajó inmediatamente, bajó deprisa. Y ya me imagino ese chaparrito, hermano, brincando, se sentía importante, hermano, porque, hermanos, Jesús nos hace sentirnos importantes. A veces la gente, ¿verdad?, nos desprecia, pero Dios nunca nos desprecia. Él conoce el valor que tenemos. Tú eres una persona con mucho valor para Dios. Tienes tanto valor que Jesucristo vino a morir por tus pecados y por los míos. Pero mire qué lindo. Eso es tremendo. Sí, denle un aplauso. Yo creo que merece un aplauso el Señor por eso. Fíjese qué tremendo. Cuando Jesús estaba en la casa de este hombre, Jesús no llegó a condenarlo. Jesús no le dijo, mira, Zaqueo, tenés que arrepentirte. He escuchado que andas robando y eso no está bien, Zaqueo. Dios te va a condenar. No leemos eso en la Escritura. ¿Sabe? Y esto es una enseñanza para nosotros como hijos de Dios cuando tratamos con la gente. Lo que hizo que Zaqueo fuera transformado, lo que hizo que su corazón fuera tocado, fue el amor de Jesús. Porque Jesús conocía sus pecados. Pero no se trata de que nosotros le saquemos los pecados a la gente. Se trata de que ellos reconozcan, porque la gente no cambia, ni Dios transforma el corazón de la gente porque yo o usted le saquemos los trapitos al sol a la gente, ¿verdad? Arrepiéntanse, pecadores. No, deja que el Espíritu de Dios haga ese trabajo. El Espíritu de Dios trajo convicción al corazón de Zaqueo y se dio cuenta que estaba delante del Dios Todopoderoso. Y el Espíritu lo tocó de tal manera que la aceptación de Jesús, porque Jesús le creó esa atmósfera de aceptación a Zaqueo, a tal punto que fue conviccionado por su pecado. Y ahí es donde él reconoció, Señor, él sabía, 4 veces les había robado a la gente, les cobraba de más, era transero, era ladrón, era pecador. Usted sabe lo que merecían los ladrones en el Antiguo Testamento. Como dijo alguien, les daban muerte de sapo, los mataban a pedradas, hermano. Pero él reconoció. Esto nos enseña que una de las características del verdadero arrepentimiento se llama restitución. Diga conmigo, restitución. Restituir. Eso es lo que quería Zaqueo. Reconozco mis pecados, reconozco que he robado, por lo tanto, aunque lo reconozco delante de Dios, ahora voy a hacer algo, voy a hacer cambios. Inmediatamente, Señor, voy a regresarle lo que le he robado a otras personas. ¿Cuántos creen que es importante pagar lo que debemos? Porque el no hacerlo es robar. ¿Alguien me está escuchando en esta noche? Tener un encuentro personal con Jesús es lo que nos hace conscientes de nuestros defectos personales. Lo que decíamos el día martes en el grupo de liderazgo, la consagración a Dios.
el consagrarnos a Dios, el buscar el rostro de Dios, el estar en la presencia de Dios, hace que muchas cosas sucedan en nuestra vida. Zaqueo estaba en la presencia de Jesús y eso hizo que su corazón fuera transformado. ¿Cuántos creen que debemos darle nuestra vida al Señor? Nuestras fallas, ¿verdad? Debemos también aceptar nuestros fracasos con honestidad, humildad y confesión. Debemos restituir y restaurar el daño cuando sea posible, porque hay situaciones en las que ya no son posibles. Pero si usted sabe que usted tiene que restaurar algo, entonces es su responsabilidad hacerlo. Si hay que pedir perdón por algo, ¿qué debemos hacer? Debemos de ir y pedir perdón. Amén, hermanos. Estamos hablando de la recuperación. La razón por qué muchos cristianos no se recuperan, por qué no crecen, por qué no avanzan, es porque no han solucionado ciertas cosas en su vida que los están deteniendo. Mi querido hermano, Dios es un Dios de misericordia, pero es un Dios justo. Y Él espera que también nosotros seamos justos. Amén. Cambios, inmediatamente. Diga conmigo inmediatamente. Debemos también, hermanos, recibir el regalo del perdón de Dios a través de Jesús. Y debemos perdonarnos a nosotros mismos. La culpabilidad está matando la vida de muchas personas. Aunque Dios ya te perdonó, a veces no podemos perdonarnos a nosotros mismos por el daño que causamos. Debemos aprender a recibir el perdón de Dios, porque Cristo murió por nuestros pecados. Y la carta de Juan no fue escrita para el mundo, fue escrita para los hijos de Dios. Porque no dejamos de ser seres humanos cuando recibimos a Cristo. Entonces, ¿qué hace un hijo de Dios cuando falla, cuando peca? Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, amén, entonces la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios se activa en nuestra vida. Y luego también, número 3, debemos aprender, diga conmigo, debemos aprender de nuestros errores pasados. Y esto es importante porque debemos aprender de nuestros errores, nuestros fracasos, pero también debemos proyectarnos o extendernos hacia el futuro, porque mire, a veces recordamos tanto el pasado que se nos olvida vivir el presente y soñar con cosas grandes en el futuro. ¿Sí me expliqué? No podemos disfrutar el presente si seguimos atrapados con el pasado, y no vamos a poder alcanzar los sueños de Dios porque no estamos pensando en nuestro futuro, no nos estamos preparando para eso. Pablo dice, se lo voy a leer rápidamente, Filipenses 3, capítulo 3, versículos del 13 al 14. Dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, diga conmigo, extendiéndome a lo que está delante, diga prosigo. Otra vez, dígalo fuerte, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos un tremendo futuro. Amén. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Soltemos el pasado. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, si pudieran regresar a su pasado, cambiarían muchas cosas? Los demás no. Cantado con mi pasado, pastor. Quisiera estar allá. Conteste. Es una pregunta para usted. Quiero que pensemos. ¿Cuántos de nosotros, si pudiéramos regresar al pasado, cambiaríamos muchas cosas? Claro.
Claro que lo cambiaríamos. ¿Verdad que ya no haríamos lo mismo? Cambiaríamos muchas cosas. Pero le tengo una noticia. Ya no puede regresar a su pasado. Eso quiere decir que no lo puede cambiar. Pero sí puede cambiar su presente para que usted tenga un mejor futuro. ¿Cuántos anhelan un mejor futuro? ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar las decisiones presentes, ¿verdad? Hacer los cambios necesarios en nuestra vida para que podamos tener un mejor futuro. Así es que, ¿qué podemos hacer con nuestro pasado? Bueno, permita que sus fracasos lo desarrollen y no lo destruyan. En otras palabras, aprenda de su pasado para que no volvamos a repetirlo una vez más. Como no me escuchó, lo voy a decir una vez más. Aprendamos de nuestro pasado, porque no nos fue bien haciendo malas decisiones. Hagamos las decisiones correctas en este momento de nuestra vida para que tengamos un mejor futuro. Permita que sus fracasos lo corrijan y no lo condenen. Permita que sus fracasos aumenten su sabiduría y no lo conviertan en una persona amargada, desesperada y derrotada. Permitamos que las experiencias de nuestro pasado añadan sabiduría a nuestra vida para que no sigamos cometiendo los mismos errores. El problema de muchas personas es que siguen dando vueltas en el desierto. Pero no hacen cambios en su vida. ¿Qué hubiera pasado si los 10 hombres, los 10 espías regresan con una actitud diferente? O digamos que hubieran fracasado al dar la mala noticia, pero hubieran recapacitado y se hubieran humillado delante de Dios. Perdónanos, Señor. ¿Qué cree usted que hubieran recibido? La misericordia de Dios. Porque ellos no eran los únicos en la historia que han fracasado y que han fallado. David fracasó delante de Dios. Pero David no endureció su corazón cuando la palabra lo confrontó. David reconoció su pecado delante de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo restauró y le restituyó su reinado. Saúl no lo reconoció y oiga esto, no fue ni restaurado y perdió su reinado. Si usted y yo no hacemos los cambios necesarios, vamos a seguir perdiendo muchas cosas. Vamos a seguir perdiendo muchas cosas. Podemos perder mucho. Mucha gente vive como fracasada porque se le olvida que el fracaso es un evento. Es un evento, no una persona. Tú no eres un fracasado. Tú y yo hemos fracasado, ¿verdad? En nuestra vida en algunas áreas y hemos pasado, pero no somos fracasados. ¿Me están escuchando? No permitas que los fracasos te roben los sueños que Dios ha depositado en tu vida. Lucas 22 del 60 al 62. Pedro fracasó, ¿sí o no? A ver, ¿están aquí? ¿Sabía que el pecado de Pedro era tremendo, hermano? Porque Pedro había escuchado que el Señor había dicho que el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre y de los santos ángeles de Dios. ¿Qué no le dijo el Señor eso? ¿Se han leído eso? Eso se lo dijo antes de que Pedro lo negara. Pero Pedro lo negó. Entonces Pedro se sentía fracasado y por eso es que regresó otra vez a lo de antes, a la pesca, hermano. Allá andaba pescando otra vez. Y Jesús ya le había dicho, te haré pescador de hombres. Pero cuando fallamos, cuando fracasamos,
Se nos olvida lo que Dios nos ha hablado, hermano. Y pensamos que ya no somos dignos de ese llamado. Por eso es que regresa mucha gente al mundo. Regresemos a Egipto, decían, ¿verdad? Se les olvidó la promesa de Dios. Dios les dijo, ¿verdad? Los voy a introducir a una tierra grande, o a una tierra abundante, a una tierra próspera, a una tierra que fluye leche y miel. A Egipto se querían ir. Y terminaron muertos en el desierto. Lucas 22 dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. 61 dice, entonces vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Quiero que mire esa escena. A mí me impacta estos versos de la Biblia, porque Pedro ahí estaba cerca del Señor. Lo siguió cuando lo arrestaron, cuando lo golpearon. Lo iban golpeando y a Pedro le dolía todo lo que le estaba sucediendo al Señor. Pero en un momento de temor, porque fue confrontado ahí en el patio del sumo sacerdote, y él sabía que si decía que sí lo conocía, pues allí lo iban a agarrar de una vez a él y lo iban a matar juntamente con el Señor. Pero el Señor le había dicho a Pedro, Pedro, me vas a negar 3 veces. No, Señor, aunque me maten, no te negaré. Y así dijeron todos los demás. Fueron los primeros que corrieron, hermano. A veces le hacemos promesas a Dios y no le cumplimos a Dios. Pero Dios no te juzga por eso. Pedro lloró, pero Pedro lloró de arrepentimiento, hermanos. Él estaba arrepentido de haber negado al Señor. Pero a pesar de que el Señor le había dicho que el que lo negara, él también lo negaría delante del Padre y de los ángeles. Quiero que entienda esto. Lo que hizo que Jesús restaurara el corazón y la vida de Pedro fue su arrepentimiento. Judas lo vendió, Judas lo traicionó de igual manera. Pero cuando Judas regresó las 30 monedas a los líderes religiosos, no era porque estaba arrepentido. Judas tenía remordimiento por lo que le había hecho. Porque cuando usted lo escucha hablar a Judas, él no reconoce a Jesús como Dios. Reconoce que era un hombre bueno, que no tenía culpa para ser condenado. Pero Pedro había tenido la revelación de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro ahora está en el cielo a pesar de que lo negó. Y Judas está en el infierno. Él está en el infierno, la Biblia lo menciona. Hermanos, qué poderoso es esto, ¿verdad? Qué poderosa es la palabra de Dios, porque nos enseña que nuestro Dios es un Dios de restauración. Jesús, cuando resucitó, ¿verdad? Fue con Pedro. Y escuche, Pedro, cuando supo que había resucitado Jesús, dice la Biblia que corrió, ¿verdad? Para la tumba. Porque el Señor le dice, dile a Pedro. Porque el Señor sabía que Pedro se estaba sintiendo miserable por lo que había hecho. Pero Jesús no regresó a reclamarle o a condenarlo. Jesús regresó a restaurarlo. San Juan 21:17 dice, le dijo la tercera vez, después de que Jesús resucitó, y usted sabe, Pedro vio que el Señor dice que se tiró de la barca y nadó hasta Jesús, y Pedro se sentía avergonzado. Y el Señor le dice en San Juan 21:17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le restauró su llamado. Esta palabra es para alguien, es para nosotros esta noche. Porque a lo mejor llegaste sintiéndote como Pedro, fracasado. Cuando usted lee esta historia,
la palabra original, por ejemplo, la palabra original que se usa en la historia cuando Jesús está preguntándole a Pedro, Pedro, ¿me amas? Usted lo puede buscar en los libros, ¿verdad? Pero la palabra que se usa ahí es, el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? La palabra es ágape. Pero Pedro no usa la palabra cuando le dice, Señor, tú sabes que te amo. Usa una palabra que tiene que ver con amistad. La palabra ágape es el amor incondicional. Pedro, ¿me amas incondicionalmente? Y Pedro le contestaba con otra palabra. La palabra fileo. Y le decía, Señor, tú sabes que te amo. Para nosotros es la misma palabra aquí, pero en el original se escribe diferente. Porque Pedro no se sentía digno del Señor. Y le volvió a preguntar la segunda vez, Pedro, ¿me amas incondicionalmente? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Restaurando al corazón de Pedro. ¿Cuántas veces lo negó Pedro? ¿Cuántas veces le preguntó el Señor? 3 veces. Fue en la tercera vez cuando Pedro se dio cuenta que el Señor sabía lo que estaba en su corazón y el amor que Pedro le tenía al Señor. Y cuando Pedro le dice, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Ahí usa la palabra con todo el corazón. Ahí usa la palabra incondicionalmente, la palabra ágape. Y cuando Pedro le responde al Señor de esta manera, entonces el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. El amor de Dios restaura nuestro corazón y nos regresa a la visión que nos ha dado desde el principio. Es posible que alguien me esté escuchando a través de Facebook o alguien aquí fracasó y ha fallado y no sabe cómo responder al llamado de Dios. Pero Dios, escucha, Dios no te condena. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere restaurarte la visión que depositó en el momento que tú viniste al Señor. Pero que posiblemente a través de los años y de las malas decisiones, tu corazón se ha afectado y tu visión se ha empolvado, no la puedes ver. ¿En qué área de tu vida sientes que has fracasado con Dios? En Hechos capítulo 15, termino con esto para que oremos. Hechos capítulo 15, versículos 36 al 38, dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Bueno, si usted lee la Biblia, usted sabe de qué se trata esta historia. En el primer viaje misionero de Pablo, Juan Marcos, un jovencito, pidió acompañarlos en el viaje. Pero usted sabe que los viajes misioneros de Pablo eran duros. Eran viajes largos en el desierto. Pasaban por muchos peligros. Y Juan Marcos se asustó, hermano. No soportó ese llamado y se regresó. Y les dijo, ahí nos vemos. Se regresó a su casa. Y eso no le agradó a Pablo. Pablo era un hombre firme, de carácter fuerte y con decisiones y convicciones firmes. Pablo estaba dispuesto a entregar su vida por el Señor. Así es que en Hechos capítulo 15, cuando Pablo le dice a Bernabé, que Bernabé es un tremendo hombre de Dios, dice, quiero volver a visitar a mis hermanos. Como no tengo Facebook, no tengo teléfono para llamarles, pues tenía que visitarlos, caminar en barcos, en tierra, en desiertos. Pablo amaba las iglesias y quería regresar. Pero escuche, Bernabé
que era un hombre que restauraba la vida de la gente, que era un consolador. La palabra es consolador. No desistió en la vida de Juan Marcos. Pablo, de plano, ¿verdad? No sé qué le pasaría, ¿verdad? Pero Pablo se le olvidó lo que Bernabé había hecho con él, porque Bernabé fue el que creyó en Pablo. Entonces, aunque Pablo ya no creía en Juan Marcos y no le confiaba, Bernabé dijo: ¿sabes qué? Yo quiero que llevemos a Juan Marcos, porque sí es cierto que él falló y se regresó, pero no quiere decir que siempre va a ser igual. Y Pablo dijo: no lo llevamos, no lo quiero en este ministerio, no lo quiero. ¿Sabe lo que sucedió? Se dieron un pleito entre ellos, hermano, que la palabra de Dios ahí, cuando usted la lee en el original, dice que sacaban chispas, como cuando dos espadas chocan. Y Bernabé agarró por su lado y Pablo le dijo: bueno, vemos, pero a Juan Marcos no lo llevamos. Lo lindo de la historia es que Bernabé siguió creyendo en Juan Marcos. ¿Cuántos creen que nosotros también necesitamos que creer en la gente? A veces es fácil descalificar a la gente, ¿sí? Y a nosotros como pastores a veces tenemos tantas luchas y tenemos que cuidar nuestro corazón porque los retos son grandes. La gente a veces no entiende. Hoy hablaba con Ricky, esta mañana fuimos a desayunar y me decía: a mí me gusta el llamado de misionero que Dios me hizo, porque me dijo: nosotros establecemos iglesias y un misionero va y establece, pero el trabajo del pastor, me dijo, es un trabajo muy duro, porque la misma gente me dice que a veces te promete o a veces te dice cosas bonitas, a rato te está criticando. Hay gente, me dice, que se va de las iglesias y no entienden que tú has estado orando por ellos, clamando por ellos, que has estado ahí con ellos en las necesidades, y fácilmente, me dijo, se van a otras iglesias, molestos, enojados por algo que no les gustó. Duele, me dice. Pero claro, Dios nos da la gracia para eso. Más adelante, cuando Pablo está preso, cuando Pablo está en la cárcel, aunque la Biblia no lo muestra, no nos dice lo que pasó con Bernabé y Juan Marcos, sabemos que Dios restauró a Juan Marcos y le dio un tremendo ministerio. Fue él el que escribió el evangelio de San Marcos, este joven. Y cuando Pablo estaba preso, fíjese lo que le dice a Timoteo. Le escribe a Timoteo en su segunda carta, 2 Timoteo 4:11. Dice: solo Lucas está conmigo. O sea, todos lo habían dejado a Pablo. Dice: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Qué sucedió, hermanos? ¿Qué sucedió? Que Dios restauró el corazón de Juan Marcos y Dios restauró el corazón de Pablo. Dios, hermanos, se especializa en la restauración. ¿Oyó lo que dije? Dios se especializa en la restauración. Y no importa qué tan lejos usted se sienta de Dios en esta noche, Dios está siempre con los brazos abiertos, esperándote, diciéndote: hijo, hija, regresa, regresa. Yo tengo planes grandes para tu vida. Póngase de pie. Se lo decimos al Señor en esta noche, mientras le cantamos. Yo sé que la noche se ha ido, pero ¿cuántos han recibido la palabra de Dios? Dios ha hablado a mi corazón en esta noche, mis queridos hermanos.
¿Cuántos quieren honrar a Dios con su vida? Es posible que usted esté desanimado por alguna situación y no puede ver más allá de lo que siente o lo que está sucediendo en su vida. Pero por favor, llévate en tu corazón en esta noche: Dios no desiste de ti. Los planes de Dios para tu vida son planes perfectos. Son planes de bienestar. No permitas que tus fracasos o lo que te ha sucedido en la vida detenga el propósito que Dios tiene para tu vida. No, lo que importa no es lo que sucedió, lo que importa es lo que puede suceder hoy, lo que puede suceder mañana, si tú te atreves a creerle al Señor. Este es mi deseo. ¿Te gustaría en esta noche, aunque el tiempo ya se ha ido y no sé, está el deseo en tu corazón de, no sé, arrodillarte ahí donde estás o pasar al altar? Lo que importa es lo que está en tu corazón en este momento. Lo que importa es lo que está aquí adentro de nosotros, porque sabe, lo que Dios está mirando es nuestro corazón. Es tu corazón. Dios no está mirando la parte externa. Él está mirando tu corazón. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Sí, Señor. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras hay Gracias, Padre, te damos en esta noche. Dios, haz tu obra en mí. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia.